Hola, ¿qué tal? Los saluda Eloy Morales Brand en esta ocasión platicando sobre temas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derecho penal, derechos humanos y todas aquellas cuestiones que nos ayuden a implementar adecuadamente, en mejor medida y en forma eficaz este nuevo sistema de justicia procesal penal en México. En esta ocasión vamos a platicar relacionados temas importantes, concretamente lo que viene siendo la presunción victimal y en su caso la presunción de inocencia, porque regularmente conocemos y se maneja mucho la idea de la presunción de inocencia, pero rara vez platicamos o nos enteramos de que también existe en este esquema una idea de la presunción victimal, con esa base de igualdad, y es donde tenemos que equilibrar y ponderar, es donde llega a darse ciertos enfrentamientos de estas presunciones que, pues marcadas o no, pueden llegar a generar problemas o en otros casos a entender ciertas instituciones del nuevo sistema de justicia penal. Vamos a platicar primero de lo que es la presunción de inocencia. La idea de la presunción de inocencia regularmente la conocemos como el derecho que tiene toda persona a ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esto operaba incluso desde el sistema inquisitivo, sí operaba, pero justo operaba por el malentendimiento. Eso de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pues prácticamente es hasta que no exista una sentencia definitiva, pero entonces podría tratarte como culpable, porque una cosa es tratarte como culpable y otra cosa es que seas considerado inocente hasta que un juez te declare la culpabilidad. Y por eso regularmente pues, no se entendía claramente este esquema en el sistema inquisitivo. En un modelo acusatorio entendemos la presunción de inocencia como el hecho de que ninguna persona puede ser tratada como culpable hasta que esto se decrete en una sentencia definitiva de condena. En consecuencia tenemos una regla de tratamiento del imputado y una regla de juicio. Vamos primero con la regla de juicio. La regla de juicio implica la duda y la carga probatoria. Es decir, si el acusador niega la inocencia de una persona, tiene la carga de probar, es decir, tiene que probar su culpabilidad. Como el otro es inocente, el acusador tiene que probar su culpabilidad. En consecuencia, si no se prueba esa culpabilidad más allá de toda duda razonable, se tiene que absolver. ¿Qué es esto de la duda razonable? Implica el razonamiento que hace el juez de la información que se vierte en el juicio y al irla valorando con la sana crítica, con las reglas de lógica, con la máxima de experiencia, al irla hilando y relacionando, si esa prueba no le da certeza o convicción plena de que la persona presentada en ese juicio es culpable de un hecho delictivo, no la puede condenar. Es decir, la duda genera una probabilidad de que sí y una probabilidad de que no. Y en este caso, si bien la duda puede ayudar a vincular a proceso, porque ahí se requiere una probabilidad, la duda no ayuda para sentenciar a una persona. En consecuencia, si la carga probatoria no es suficiente por parte del acusador, el juez tiene que absolver si tiene duda de que la persona es culpable. Ahora, por el lado de la regla de tratamiento del imputado. Por regla de tratamiento imputado se refiere en varias cuestiones. Una, por ejemplo, que las medidas de restricción son excepcionales. Si te voy a tratar como inocente, tengo que ser lo menos lesivo contigo. Si bien voy a poder restringir ciertos derechos por la presunción victimal, ahorita vamos a esa parte, tiene que ser lo menos violento contigo. Y por eso la prisión preventiva en este esquema, por lo menos románticamente, jurídicamente, ya ves que operativamente estábamos viendo otras cosas, por lo menos románticamente la prisión preventiva es la excepción. Rara vez va a entrar una persona a prisión preventiva, sino que deben de darse otras medidas diversas que igual pueden afectar o restringir ciertos derechos, pero no tan violentamente, garantizando cierta presunción de inocencia. La otra, y en un video aparte ya lo comenté y lo pueden checar por ahí en los videos previos, es la presentación de la persona y la información del hecho ante medios de comunicación. O sea, no puede ser tratado como culpable ni exhibido como culpable, al igual que la víctima en su presunción victimal no puede ser exhibida como víctima afectada frente a los medios de comunicación. Ya para eso también platicamos en otro video, los invito a que lo chequen. Y dentro de esta cuestión de tratamiento también hay reglas muy precisas que implican el imputado y la defensa no tienen obligación de probar. Ellos no tienen la carga probatoria, en consecuencia no tienen obligación de probar. ¿Pueden probar? Sí, pero es un derecho. Tienen derecho a probar. No se les puede obligar ni exigir que ofrezcan pruebas ni desahoguen pruebas en la técnica o en el proceso penal. Es un derecho y ellos sabrán cuándo deciden y cuándo presentan una prueba y la desahogan.
En consecuencia, no puedo revertirle la carga probatoria al imputado, es decir, nunca puedo obligarlo a probar ya que él demuestre su inocencia. La inocencia ya está probada. De hecho, recordemos esa parte. Los jueces no declaran inocencias, declaran culpabilidades. La inocencia ya está declarada constitucionalmente, entonces un juez al absolver no declara inocente a una persona, sino que se mantiene su inocencia y lo declara no culpable porque el acusador no pudo probar. Entonces no puedo generar normas, no puedo generar disposiciones, criterios que reviertan la carga probatoria al imputado y a la defensa. En consecuencia, tampoco puede observarse la defensa pasiva o la inactividad de la defensa como una falta de defensa, porque también es una estrategia. No tengo que obligarlo prácticamente a hacer nada, sino que debe de vigilar y en su caso controvertir lo que el acusador diga, pero no tiene la obligación de hacerlo porque es un derecho en la estrategia de defensa pasiva. Y el último punto, el que quería llegar antes de pasar a la presunción victimal, es que no se pueden generar criterios ni situaciones que provoquen que el imputado genere prueba contra sí mismo. Es decir, no puedo crear mecanismos, advertencias, situaciones concretas, obligaciones que provoquen que el imputado, que es un sujeto del derecho, se convierta en un objeto del proceso. Es decir, que él autoincrimine su persona, autogenere prueba que lo pueda afectar. O sea, no es posible hacer eso en este esquema procesal penal acusatorio, y ahí podríamos debatir y discutir muchas clases de pruebas, ¿no? Como la toma de muestras, por ejemplo, que ya habíamos comentado también en otro video esa situación, hasta donde realmente el imputado puede volverse un objeto del proceso y lo puedo obligar a generar prueba contra sí mismo al darme parte de su cuerpo, porque no es exclusivo del imputado, a la víctima no la puedo tocar. No puedo obligarla a que me dé muestra de su cuerpo, porque al imputado sí puedo. Es que genera una igualdad de protección como sujeto de prueba. No puedo forzar al imputado a otro tipo de actuaciones, a engañarlo, a ponerle trampas, vamos a decirlo así, como por ejemplo darle de tomar agua para que le den ganas de orinar y luego tomar su muestra, aunque él no me haya dado consentimiento, o esperar a que tire la basura para dentro de su propiedad meterme a la basura y encontrar prueba. O sea, hay muchas situaciones en las cuales debemos de tener mucho cuidado, porque se puede volver una prohibición de acuerdo a la presunción de inocencia el provocar situaciones que genere el imputado prueba contra sí mismo. En consecuencia, no puede declarar obligatoriamente, no se puede autoincriminar, y mucho menos puedo valorar su declaración como confesión en este esquema. ¿Por qué? Porque es un derecho de defensa, no un medio de prueba de cargo, y de su boca no puede surgir una autoacusación o una provocación de prueba contra sí mismo. Ahora, respecto de la presunción victimal. La presunción victimal se basa en la apariencia del buen derecho. ¿Qué es esto, la apariencia del buen derecho? Pues prácticamente se desarrolla en lo que es medidas cautelares. Implica que los jueces, para restringir derechos o autoridades y tomar decisiones que puedan violentar derechos o para proteger derechos, no deben de tener certeza del daño o del hecho que provoca la petición. Simplemente con la pura probabilidad confían en las partes y reaccionan a su favor. Por ejemplo, se maneja mucho en materia de amparo el que se promueva una demanda de amparo diciendo que se quiere detener a una persona por policías ministeriales, y con ese solo hecho el juez confía en su dicho y en la apariencia del buen derecho otorga la suspensión, que es una medida cautelar, para evitar que sea detenida la persona mientras obtiene la información para decidir si efectivamente el acto existe y si es ilegal. Lo mismo pasa entonces en materia penal con la víctima. Técnicamente podríamos decir que la víctima es víctima hasta que un juez declare en sentencia definitiva la existencia del delito y la culpabilidad de una persona. Por eso surge la presunción victimal. En la apariencia del buen derecho, el sistema reacciona de inmediato en varias circunstancias para proteger a la víctima, presumiendo la víctima. Por ejemplo, los derechos de atención médica, psicológica y jurídica de urgencia y permanente y constante durante todo el proceso, las medidas de restricción, las medidas de cautela, la presencia de la víctima en las audiencias, el que puede ejercer ciertos derechos en forma inmediata, el que el Estado puede entrar a tratar de mediar y conciliar, y sobre todo meter entonces a un imputado una salida alterna, es porque presume que la víctima es víctima. Se le da atención médica porque se presume que la víctima es víctima, se le impone una asesoría jurídica por esa presunción. Las medidas cautelares ponderan el peligro de una posible víctima por un daño que, si bien todavía no lo tengo plenamente acreditado, es posible que se haya dado, y para evitar riesgos futuros. Todos esos mecanismos generan lo que es la presunción victimal.
Y bajo esa perspectiva también la presunción victimal obliga a no revictimizar a la víctima. En ese aspecto no la puedo convertir en objeto de prueba. No puede ser un instrumento probatorio si ella no quiere dar parte de. Sí, como testigo posiblemente da esa información, quiere participar y forma parte del proceso, sí tendrá la obligación de participar y de hacer esa información para efecto de la controversia correspondiente, pero no la puedo someter a exámenes, tomas de muestra, actividades corporales, fijaciones de imágenes, no puedo exhibirla ante medios de comunicación, no puedo obligarla a ejercer acción, no puedo obligarla a someterse a salidas alternas, no puedo obligarla a seguir en un proceso, no puedo obligarla a otorgar un perdón, no puedo obligarla a ser coadyuvante, no puedo obligarla a que ella retome acción penal particular. Son derechos de la víctima bajo esa presunción victimal. Obviamente pudiera haber enfrentamientos y ahí es donde se ponderará esa presunción de inocencia frente a la presunción victimal, para efecto de determinar en qué casos prevalece el derecho a la víctima y en qué casos prevalece el derecho al imputado. Podemos, con sus comentarios que dejen en el video, meternos a explicar en otros casos, en otros videos, casos concretos de este equilibrio. Pero, por ejemplo, si la víctima no puede ser exhibida ante medios de comunicación, tampoco el imputado puede ser exhibido ante medios de comunicación. Si la víctima no puede ser sometida a revisiones corporales y a toma de muestras, tampoco el imputado podría ser sometido en ese aspecto, porque no puedo ponderar uno negándole un derecho al otro en automático. O sea, tengo que generar equilibrios en un momento dado. Bajo estas perspectivas no debemos de olvidar que en este esquema no solamente se protege al acusado o al imputado, sino que la víctima retoma un papel importante en este esquema, tiene una serie de derechos que en otro video platicaremos de ellos, y sobre todo el Estado vuelve a encontrarse con la víctima como víctima del delito, ese sujeto de carne y hueso individualizado de un bien jurídico protegido, que no es la sociedad, no es el nebuloso Estado social, sino que es una persona que tiene derecho a que se le repare el daño frente a otra persona que tiene derecho a que no sea tan violento el Estado y la sociedad con ella hasta que no se declare en sentencia definitiva su culpabilidad. Les agradezco su atención, espero que esta información sea de utilidad, nos ayude a generar criterios de interpretación y aplicación de las normas en este nuevo esquema. Los sigo invitando a que nos sigan en Facebook y en Twitter y nos vemos en la próxima. Los despide de ustedes Eloy Morales Durán. Muchas gracias.